la interpretación que se ha dado, no llega toda la perversidad al mundo y la maldad al mundo y la muerte al mundo y todos los desastres al mundo por el pecado de la mujer. Esa es la interpretación clásica y no nos damos cuenta cada vez que estamos haciendo eso, estamos incrementando un sentimiento malsano y estamos justificando al macho para que siga pisoteando a la mujer. Muy cierto. Oigan bien, para que siga pisoteando a la mujer. Y eso es tan así, por ejemplo, que luego el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice, porque no fue el hombre quien pecó, sino la mujer. Pero yo estaba pensando por un momento acerca de lo que dijo la guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, en una oportunidad. La paz no es solamente la ausencia de la guerra, sino que mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. O sea que cuando nosotros nos damos cuenta de esto, vamos a entender un poco más también acerca de estos problemas. Diomedes, cómo la iglesia, en realidad, basándonos a este punto, cómo la iglesia está o debería de enfrentar esta situación. Y quiero decir que desde una perspectiva sociológica y con una cosmovisión humanista, el planteamiento y con un acercamiento, tú sabes, bien promedio, estamos con Ramón. Eso es una situación seria que el mundo está enfrentando. Pero yo entiendo que la única forma de nosotros poder caminar bien es yéndonos al principio. La realidad, y es por lo que las sociedades luchan, es que Dios creó un hombre a imagen y semejanza de él, donde vivir en ese círculo no hay necesidad de ser superior o menor. Es un sentido de pertenencia y de equipo donde nos sentimos iguales porque venimos del mismo origen y propósito y compartimos cosas comunes. Ahora, todo el problema se ha hecho cuando el hombre ha querido tomar rienda de su propia vida y de su propio destino. Es ahí donde se crea la ambigüedad del ser humano, de que sí puedo amar, puedo respetar y puedo apoyar a alguien, pero también puedo destruirlo, puedo odiarlo y puedo dañar funciones. Entonces, esa ambigüedad del ser está y no sale por ningún esfuerzo humano, a menos que sea por la gracia redentora de Jesucristo. Es por eso que la palabra habla en Romanos capítulo 12, verso 2, de que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento en Cristo. Y así nosotros podemos ver que hay resultados de la voluntad de Dios siendo buena, agradable y perfecta. Ahora, la iglesia tiene que entender esto y promover un mensaje de transformación social, de transformación total en el individuo, donde se reflejen los cambios justos que verdaderamente Dios quiere. Tú sabes, donde cosas van a suceder. Pero como hemos dicho, no hay probabilidad de que ningún sistema humano pueda transformarnos, porque no está en la mano del hombre ese particular, de que solamente puede ser el hombre vindicado en Cristo Jesús. No hay otro medio. Entonces, la responsabilidad de la iglesia primaria es entender esto y mantener ese mensaje de claridad y permanencia y de exclusividad que el mundo tiene. Y que los individuos entiendan que lo que se necesita para conectarnos los unos con los otros a un buen nivel es el arrepentimiento genuino que transforma mi mente, transforma mi corazón, y como resultado voy a tener actitudes diferentes hacia mis semejantes. Si te das cuenta, el Señor Jesucristo le dijo que amaran a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Pero es imposible amar al prójimo como a sí mismo si tú no amas a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es la problemática del mundo y que la iglesia se ha descuidado? En que queremos amar al prójimo
dándole la espalda a Dios. Y siempre los resultados van a ser frustratorios, porque por más esfuerzo que veamos que haga un partido o que haga alguien, es porque trae ventaja o trae una segunda agenda. El único que trae una agenda transparente y exclusiva a favor de la humanidad es Cristo Jesús. Entonces la iglesia tiene que promover un mensaje de claridad y exclusividad de la transformación total del individuo en el poder redentor de Cristo Jesús, en primer lugar. Qué interesante. Estaba pensando en algo que dijo Gabriel García Márquez en una oportunidad donde mencionaba que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarlo a levantarse. Basándonos en esta idea, Ramón, ¿cómo el ser humano puede venir y... Porque muchas veces nosotros pensamos, oh, no, esto se está refiriendo a terceras personas. Yo no estoy afectado en esto. ¿Cómo el ser humano en realidad puede entender que consciente o subconscientemente puede ser parte del problema? Fíjate, nosotros, los seres humanos, siempre hemos sido y seremos parte de la solución y parte del problema. ¿Por qué razón? Porque cada quien ve el mundo de acuerdo a cómo tiene su cerebro amueblado. Por ejemplo, un individuo que está bajo el marco de una depresión profunda es un individuo que ve el mundo que se está cayendo y que no hay manera de levantarlo, que solamente lo que queda es sucumbir. Pero una persona optimista, una persona positiva, ve distinto el mismo mundo, el mismo sol que asoma en la ventana de la vida, la misma luna que al despertar de una noche asoma en la ventana de los enamorados. Entonces, voy a hacer algo aquí, como hiciera Marx con el planteamiento de Hegel, en cuanto a la dialéctica. Y yo lo voy a hacer con respecto al planteamiento del hermano Franco. Por ejemplo, ¿por dónde debemos comenzar? ¿Por el amor hacia el prójimo o por el amor hacia Dios? Todo va a depender del enfoque interpretativo, hermenéutico que hagamos de lo planteado en las Escrituras. Por ejemplo, Jesús dice que hay un pasaje que dice que en aquel día vendrán uno y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, aquello, allá, etcétera. Y el Señor le dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, etcétera, hacedores de maldad. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, sed y no me diste de beber, preso y no viniste a mí, enfermo y no me visitaste, etcétera, etcétera. Señor, pero ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo te vimos en tales situaciones y no lo hicimos? Dice, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. Entonces, hay lo que se llama lo tangible y lo intangible. Lo intrascendente y lo trascendente. Entonces, cuando el individuo descubre que lo intrascendente es la imagen de lo trascendente y ama lo intrascendente, entonces está amando al trascendente. Usted no puede amar al trascendente cuando usted es intrascendente si no logra amar al que está al nivel suyo. Si usted patea al que está al nivel suyo, está pateando a quien envió a este individuo hasta usted. Ahora, si usted ama a esa persona, lo considera, lo respeta, entonces usted está amando al trascendente. Por ejemplo, el autor de la carta de Juan, de la primera carta, dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso.
Porque si tú no amas a tu hermano a quien tú estás viendo, ¿cómo tú puedes amar a Dios a quien no ve? Entonces el hombre comienza por lo que ve para llegar a lo que no se ve. Es decir, de lo tangible a lo intangible, de lo intrascendente a lo trascendente, de la nebulosa a la luz y del mundo opaco a la iluminación que trasciende. Interesante ese pensamiento. Me estaba pensando acerca del concepto de Martin Luther King, donde dice que él busca el día en que la gente no sea juzgada por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Y esto me hace a mí, señores, este tema está súper buenísimo. Y esto me hace en realidad a mí venir y reflexionar un poco, porque una vez más, yo necesito muchas veces ver algo para creer, o sea, lo material para lo inmaterial, y ese concepto me parece muy interesante. ¿Cómo yo puedo hacer para amar más a mis semejantes y poder mostrarles más que todo mi amor, mi compasión, mi compromiso en estos tiempos donde el racismo está a flor de piel? Se han hecho muchas cruzadas. Mira. Ok. Sí, dale, Ramón. No, está bien. Dale. Está bien. Fíjense lo siguiente. Una persona muestra a su semejante su verdadero amor mientras vive. Hay personas que cuando muere su pariente, usted ve que hacen un tremendo velorio, un tremendo entierro, algo extraordinario. Pero yo recuerdo un autor, un escritor hondureño, que ahora no recuerdo su nombre, pero que tiene un poema que se titula En vida, hermano, en vida. Oiga bien. Entonces, lo que tiene valor es lo que usted hace por su hermano que está a su alrededor, que está en su entorno, que está cerca de usted, por su papá, por su mamá, por el desconocido, por la persona que usted nunca ha visto, que se acerca a usted en una necesidad, en una situación difícil. Entonces, tenemos que aprender a ver lo trascendente cada día a través de lo intrascendente. Porque ocurre que el hombre ha creado un Dios a imagen y semejanza suya. Y toda la miseria del hombre se la atribuye a Dios. Y justamente hay un monólogo que escribí, que va a aparecer en esa obra, monólogo de otros escritos, donde Dios habla en ese monólogo. Entonces, es decir, yo pongo en la boca de Dios para que desenmascare, oiga bien, el concepto que tiene el ser humano de la divinidad. Por ejemplo, ¿qué Dios es que nosotros encontramos pintado por los predicadores? Un Dios que dice, vayan y destruyan esa ciudad con mujeres y niños y todo lo que hay ahí. Y la pregunta es, ¿realmente lo dijo Dios? O los autores se les fue la mano y dijeron cosas que Dios no dijo, pero que ellos dicen que Él dijo. Eso es sumamente importante. Yo creo que hemos llegado a la época de cuestionarlo todo y darnos cuenta cuando Dios habla o ha hablado y cuando Dios guardó silencio y cuando el hombre está hablando por Él lo que Él no dijo jamás ni jamás pensó.